único amor yo clamaré. Las estrellas brillan por doquier, mi Salvador. Yahweh eres tú, mi único amor yo danzaré. Las estrellas brillan por doquier, mi Salvador. Yahweh eres tú, mi único amor yo cantaré. Las estrellas brillan por doquier, mi Salvador. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Ok, Ya Biblia. la tenemos. Muy bien, Sol. Biblia, cuadernito, tu tecito, tu cafecito, tu agüita, todo lo que necesiten, acérquenlo porque este salmo está súper bellísimo. Permítanme. Ok, está bien. Excelente. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a comenzar. Salmo 60. Permítanme un segundito. Ok. Salmo 60 comienza de la manera que ustedes están viendo en pantalla. Dice, al músico principal. Ya tenemos como bien estudiada esta frase, que en hebreo sería lemenaxea y significa al que venciere. Proféticamente hablando, ¿quién es el que ya venció? En Apocalipsis lo vemos, Apocalipsis 5:5, me gustaría leérselos, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, esta frase a mí de verdad me impacta mucho, porque nuestro hermano Judá, pues lo lee cada vez que tiene sus estudios de los salmos que tienen esta frase al músico principal, eh, o hay traducciones que dice al principal del coro también, y vemos que esto lo que significa es al que venciere. Y nosotros ya sabemos esa gran noticia, quién fue el que venció, el león de la tribu de Judá. Entonces, bueno, esa es la primera frase. Lo que sigue a continuación es la frase que dice sobre lirios, edot. También se puede decir edut. Puede ser edot o edut. Y fíjense, estuve viendo como mucho acerca de esto del lirio. Ahorita les voy a enseñar una fotito. Pero esta frase sobre lirios también se puede traducir como rosa o flor de 6 pétalos. Y fíjense, o sea, como hablando de la creación, cuando Dios hizo todo lo que había creado, 6 días ocupó. Entonces quise reflexionar sobre eso y dije, wow, qué emocionante. De verdad que no hay detalle que se le haya escapado a nuestro Padre. Y cuando realmente profundizamos en las escrituras, nos maravillamos hasta de una letra. Decir, ¿cómo el Señor la fue a poner ahí? Entonces, de verdad que es muy emocionante. Si ustedes buscan la palabra lirios en hebreo, van a encontrar que se dice Shushan. Y la palabra Shushan también la podemos asociar con la palabra Shesh, que es 6 en hebreo, estos 6 pétalos. Entonces, de verdad se me hizo muy interesante este término, Shushan, que también lo podemos asociar con el número 6, con Shesh en hebreo. Y fíjense, esta frase de sobre lirios, edut o edot, puede tener varios significados, tanto literales como proféticos. Uno de los primeros sería como sobre lirios, edut, podría ser como lirio del testimonio, que también se puede interpretar, o en algunas ocasiones lo han interpretado como algún instrumento, porque no saben exactamente como qué era. Y imagínense, el lirio del testimonio lo podríamos hablar metafóricamente como si fuera Israel. Entonces, ese enunciado me gustó un poquito más.
Y la palabra Edot o Edut está asociada con la piedra del testimonio que puso Jacob cuando se enfrentó con Labán la última vez. Entonces también eso me sorprendió y bueno, es un pequeño detalle que queda ahí para que ustedes se sorprendan todavía más. Y la última forma de interpretar la frase sobre lirios puede ser también como carta de testimonio para enseñar. O sea, este salmo, este himno, quedó como una carta de testimonio para enseñar. Y miren, lo que les comentaba del lirio, que me pareció sorprendente, es una flor que de verdad la vi y dije, wow, qué preciosa. Y quise buscar curiosidades acerca de esta flor. Y lo primero que me encontré, así que puse lirio de la Biblia, fíjense, se los quiero leer literal, dice, uno de los primeros usos de este símbolo, similar al de la flor de lis, proviene de tiempos del rey Salomón, hijo de David, quien en la construcción del mobiliario del templo mandó fundir de bronce cuyo borde estaba labrado con el borde de un cáliz o flor de lis. Y esto tenemos una referencia en Primera de Reyes 7:26. Y dice así, el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis. Y cambiaban en él, y cabían en él 2000 batos. Entonces, ahorita les voy a mostrar una foto para que ustedes vean la dimensión de ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Ah, el mar. Pero ¿cuál es la frase? Espérenme, lo perdí. Mar de bronce. Ese es el término que se le dio a este utensilio que crearon en la época de Salomón. Se llama mar de bronce, porque van a ver la dimensión que tiene. Entonces, de verdad estuvo así muy, muy bonito. Y otra cosa que quiero compartirles con respecto a curiosidades de la flor de 6 pétalos, fíjense, ha sido usado en mapas para indicar el norte y se le conoce como rosa de los vientos, también como símbolo de reyes, en la religión, por supuesto, en la alquimia, y durante el siglo XX el símbolo fue adoptado por el movimiento de Scout, razón por la cual en el zócalo de nuestra ciudad anualmente se realiza el evento La Flor de Lis, más grande del mundo, en la que los Scouts de México conforman con toneladas de latas de aluminio su símbolo mundial. Esto como parte de su función social de promover el reciclaje y el cuidado del planeta. También ha sido usado en la masonería, en la psicología, entre otras más. Entonces, quise decirles esto porque ya hay tanta información en Internet que se puede a veces distorsionar y pueden decir, ¿cómo estamos nosotros mencionando un símbolo que lo tienen todas estas que, pues, como filosofías o corrientes, pues, que no están tan asociadas con la escritura? Y podríamos pensar que, ay, ¿cómo, Erika? Estamos hablando de un símbolo así. Pero toda esta información me gustaría que ustedes la analizaran, que data de tiempos más antiguos. Si actualmente se usa con otros propósitos, bueno, el Señor sabe por qué lo está permitiendo, pero sí tiene fundamento bíblico y tenemos unas citas acerca de lo que es la flor de 6 pétalos. Y algunos comentaristas la relacionan con el Maguen David. Ahorita vamos a ver eso. Y miren, esta es la que les quería mostrar. Este es el mar de bronce. Se le llama así por la dimensión de la cual estaba hecho. Pues es muchísimo. Y les digo que cabían, ¿cuántos dijimos? 12,000 vatos, algo así les leí. Dice el mar de bronce, 10 codos, 4,40 metros de diámetro y 5 de profundidad, 2,20 metros, con un palmo de espesor o grosor. Entonces, ese es el famoso mar de bronce. A ver si cuando nos digan, ya sabemos. Y
Y según las escrituras, este mar de bronce era ese recipiente circular que estamos viendo en pantalla, ya les dije las dimensiones, y lo mandó a fundir Salomón para el templo de Jerusalén. En el mismo cabían entre 2 y 3,000 vatos de agua, cantidad que oscila según el sistema usado entre 6,000 y 100,000 litros, cantidad pues es muy grande de este líquido que le cabía al famoso mar de bronce. Y esta flor que les comentaba está relacionada con el Maguen David o la conocida estrella de David. Y de verdad que me pareció fabuloso todo lo que pude investigar acerca de todo esto. Miren, déjenme pasar esto para acá para mostrarles. La estrella de David, que mejor dicho, el Maguen David, está conformado por estos seis puntas y dejando a un lado la interpretación que tenemos tanto del paganismo como de las filosofías que usan esto de seis puntas, de 6 picos, vamos a ver bíblicamente lo que significa esta estrella o por qué es tan importante. Y la estrella de David está asociada al nombre de David, que en este caso son 2 letras Dalet. 2 letras Dalet. Y miren, quise ponérselas aquí en paleohebreo. Y este que ven ustedes acá abajo es el hebreo pictográfico, esta parte. Y este que ustedes están viendo en medio, ese es el paleohebreo. Y el de arriba es como ya un poco los caracteres modernos. Entonces, si ustedes ubican la letra Dalet en paleohebreo, que es este que tenemos en medio, vemos que es como la mitad de un triángulo con una patita. Y lo sorprendente, porque yo cuando estaba estudiando esto y que dicen que está asociado a 2 Dalet, la estrella de David, dije, ¿cómo? O sea, yo no le encuentro forma de estrella por ningún lado. Bueno, miren, vamos a suponer que esta es la primera parte de una estrella, perdón, de la letra Dalet, que es la parte superior de la estrella. Y si volteamos la letra Dalet, nos quedaría de esta manera. Y efectivamente se forma la estrella de David. Hay mucho, o mejor dicho, hay mucha información acerca de la estrella de David y muchos comentaristas no están de acuerdo en que se utilice porque tiene como, según ellos, un significado pagano y que está relacionado con cosas que no tienen que ver con Dios directamente o con Israel, pero vamos a ver que no es tanto así. Y estos símbolos, tanto la estrella como el pez y la menorá, se tiene registro en vasijas, descubrimientos arqueológicos, que ya existían hace muchísimos años, antes de que a todos estos símbolos se les diera una connotación como negativa o apartada de Dios. Entonces, el símbolo que tenemos en Descubre la Biblia, que es la menorá, la estrella de David y el pez, fíjense, déjenme se los pongo aquí porque esto también me causó una impresión. Digo, ya lo había estudiado con Joseph, pero de verdad que es muy fascinante cuando lo vemos detalladamente. El pez, familia, como alegóricamente, está relacionado con Israel entre las naciones, que se fue multiplicando como esos peces, de los cuales un día serán recogidos y serán contados dentro de la dinastía de David. Ahora, si estamos hablando de David, ya dijimos que la estrella tiene relación con esas 2 Dalet que componen el nombre David. Entonces, esto de la estrella está relacionado con
el pueblo hebreo que iba a venir de la dinastía de David para formar un sacerdocio santo. Entonces, está súper bellísimo, de verdad, cada detalle que el Señor ha puesto. Por eso les digo que a mí me gusta dar la clase con, ahora sí, con imágenes y muñequitos y todo, porque me queda mucho más que si nada más estoy aquí hablando con ustedes. Y pues como que ustedes tienen que estar escribiendo, pero la imaginación a veces nos ayuda cuando tenemos una base en donde apoyar toda esa información que estamos recibiendo y que con esa imagen queda más grabada en nuestras mentes. Entonces, fíjense, la figura de la rosa está relacionada con Israel, que floreció entre espinos. Y los espinos tienen que ver con las naciones que han querido destruir por completo a la nación. En Cantar de los Cantares 2, 1 al 2, si me acompañan, vayan a Cantares 2, 1 al 2. Se los leo. Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Entonces, cuando ya profundizamos un poquito acerca del libro de Cantares, pues vemos que es la amada, el amado, y vean cómo sí está relacionado todo esto. Esta flor de 6 picos, también la estrella, que está relacionada con la sale del nombre David, y de verdad es fascinante esta simbología que estamos viendo. Y por otro lado, también familia, la esperanza de los apóstoles sobre el reino de reyes y sacerdotes. En Números 24 se profetiza que saldrá una estrella de Jacob y vean el versículo. Acompáñenme, por favor. Números 24, 17. Dice así, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, desde aquí estaba ya profetizado que del linaje de David es de donde iba a venir este rey de reyes, el Mesías, y que de la descendencia de David se iba a reinar. Entonces, fíjense, les digo, no le tengan miedo a la estrella. De hecho, Joseph tiene una conferencia que dio en Maranata hace como 6 o 7 años, no recuerdo. La tiene en YouTube, pero de verdad está muy mal el sonido. Entonces, si tienen mucha paciencia y la escuchan detenidamente, van a ver que hay mucha información importante acerca de todo esto. Entonces, bueno, y al final de los tiempos, el que va a venir a limpiar toda la confusión, si es que estamos mal con respecto al símbolo, la estrella, el Maguen David, pues nuestro Padre también va a limpiar todas esas cosas, pero hasta ahorita hemos visto que pues no hay como algo malo. Esta estrella traería salvación a la humanidad. Entonces, de aquí deriva el acontecimiento que se suscitó cuando nació Yeshua, ¿se acuerdan? Que los sabios de Oriente vieron la estrella en el cielo y se fue como la estrella los fue orientando hasta el punto exacto donde estaba, donde había nacido nuestro Mesías. Entonces de ahí se vienen todas estas como aseveraciones. Y analizando esa estrella que apareció cuando nació nuestro Mesías, estaba anunciando todo eso que sucedió en ese momento que se suscitó, estaba anunciando que Yeshua es la estrella de Jacob que va a restaurar a las 12 tribus de Israel. Les digo, de verdad que está muchísimo. Si después quieren escuchar
esa conferencia, les digo, búsquenla así, se llama creo que Conferencia a la Estrella de David, o no sé si se le puso como título Maguen David, algo así, pero está en Maranata. Y les digo, escúchenla, está muy interesante. Continuando con nuestro Salmo 60, dice Mictán de David para enseñar. La palabra Mictán la vemos como que es como una carta, o también se le ha relacionado con una pieza de oro finísimo. Y la palabra Mictán sabemos que está compuesta de dos palabras en hebreo que significan humilde e inocente. Entonces, imagínense quién es el humilde e inocente, y luego dice de David para enseñar. No sé si ya les he comentado que cuando Joseph decía, es que en todos los versículos y en cada letra veo a Yeshua, y que su hijo Daniel un día le dijo, ay papá, creo que ahora sí ya te estamos perdiendo, ya te estás volviendo loquito. Yo pensé lo mismo que Daniel, la verdad, dije, ay no, ya Joseph está como forzando la escritura para ver en todo momento a Yeshua. Pero no sé si ahora a ustedes les pase que leen un versículo y dicen, aquí está Yeshua. Entonces, yo creo que esa es la confirmación de verdad de que cuando él dijo que las escrituras daban testimonio de él. Y cuando realmente leemos y estudiamos la profundidad de ellas, nos damos cuenta que, como les dije, en cada letra, él está. Eh, Y lo que termina la frase de como el subtítulo de este Salmo 60 dice, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim. Y Aram Naharaim, familia, es, en otras palabras, lo que nosotros conocemos como Mesopotamia, posteriormente Babilonia. Y algo que también me llamó mucho la atención es que estaba compuesta como de tres partes. En este caso tenemos al norte de Mesopotamia estaba Asiria, en el sur estaba lo que era Sumeria y en el centro lo que conocemos como Acadia o Caldea. Caldea. Entonces, ¿se acuerdan quién salió de Caldea? Y ya les leí los labios, exacto. Entonces, de verdad se me hizo muy interesante esto y se conoce como también, eh, les digo, como Babilonia. Y la última frase que tenemos como encabezado del Salmo 60 dice, ahí está, y contra Aram de Soba, y volvió Joab e hirió a 12,000 de edomitas en el Valle de la Sal. Fíjense, dice edomitas, ¿de dónde vienen los de Edom? Muy bien, de Esaú, hermano de Jacob. Y posteriormente vemos que Edom está también relacionado con Roma, la cual finalmente dispersó a los que quedaban de Israel. Eso lo vemos un poco en el curso básico. Eh, Acontecimientos que estuvieron pasando cuando fueron expulsados, cuando se destruye el templo. Entonces, imagínense todo esto, de verdad está muy interesante. Y en Abdías encontramos la profecía del juicio a Edom, que pues anuncia el juicio final y cómo va Dios a establecer su reino. Eh, Edom, también, que les digo que es Esaú, Edom, cuando se vuelve Roma, también se vuelve perseguidor, echó fuera del territorio a los que quedaban de la Casa del Sur, pero también hizo guerra contra ellos. Y bueno, les digo, vemos todo eso un poco en el curso básico, porque hablando
física y espiritualmente, sigue sucediendo eso con, con el pueblo que Dios eligió. Y fíjense también, la frase Valle de la Sal también lo conocemos como el Mar Muerto. Y si hablamos de, no me voy a profundizar tanto en lo del Mar Muerto, pero ha explicado Joseph, y mis hijos me lo dijeron ahora, que es como la parte más baja de todo el mundo. Entonces, por eso tiene como una caída y una concentración ahí, y la sal es demasiado densa, que si tú te metes, dicen que flotas, así, sin tú hacer ningún esfuerzo. Entonces, bueno, por eso les digo que no me voy a meter en eso, porque es mucho más profundo, y de que bajan las aguas del Monte Hermón y todo lo que ya sabemos que sucedió ahí, pero pues de verdad es importante analizar como cada uno de los lugares y dónde está, para saber que realmente todos estos acontecimientos tuvieron lugar y que no son cuentos los de la Biblia, y que ahora la arqueología está dando fe y legalidad de todo lo que está escrito. Y a esta región también se le conoce como Aram Soba o Soba, y es una de las regiones que componían todo lo que es Aram, llamados reinos arameos, los cuales abarcan gran parte de lo que hoy es Siria, el sureste de Turquía y partes de Líbano e Irak. ¿Y de dónde nace todo el término de Aram? Bueno, en el origen judio-cristiano se afirma que Aram era hijo de Sem, nieto de Noé, y de ahí tenemos pues estos territorios que se conocen como Aram. Hay varios, tenemos Aram Naharaim, que les leí ahorita, Padam Aram, Aram de Damasco, Aram Rebó y Aram Soba, que es el que les voy a decir ahorita. Y tiene un significado como si fuera alto o tierras altas. Eso es lo que significa Aram, alto o tierras altas. Y un dato que me pareció muy curioso es con respecto a un documento que se encontró, al cual se le denominó Aram Soba. Miren, es como un pergamino, y así se le conoce. También se le conoce como el Keter. Keter Aram Soba. Y lo pueden buscar ustedes en internet como el código o el códice de Alepo. El códice de Alepo. Y toda esta información, para empezar en nuestro contexto, porque todavía ni entro al contexto, pero es para enamorarles todavía a ustedes más, para inquietarles a que sigan investigando, porque al menos para mí es muy importante ver los lugares, saber dónde están geográficamente, porque de verdad soy muy despistada en eso. Y cuando ubico un lugar y veo realmente lo que sucedió, me maravillan las escrituras. No hay manera de confusión para mí con respecto a lo que está diciendo la escritura y lo que vas investigando. Entonces, les digo, es maravilloso tomarte el tiempo para analizar cada uno de estos lugares. Ahora sí, vamos a entrar al contexto de este salmo, de cómo lo escribió David, y hay dos niveles de interpretación. Vamos a ver primero la literal. Acompáñenme todos a Segunda de Samuel 8. Segunda de Samuel 8. Se los voy a poner. Se los voy a leer porque a veces por abrir y cerrar el micrófono invertimos más tiempo, pero quiero que todos vayan siguiendo su escritura. Dice así, versículo 1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con un cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir.
y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad, Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, el territorio que vimos ahorita, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Versículo 5. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Pues luego puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y esta frase la subrayé, familia, para tener realmente la confianza en que Dios nos da la victoria a donde quiera que vayamos, cuando estamos apegados a su palabra, cuando de verdad tratamos, y digo tratamos porque pues ¿quién cumple al 100%? Pero cuando tu corazón está convencido de que quiere obedecer todos los estatutos de nuestro Padre, fíjense cómo está esta frase, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Boratai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Versículo 9. Entonces, oyendo Troi, rey de Hamath, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Haram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con toda la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Versículo 13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran príncipes. ¿Alguien tiene a la mano su Strong? ¿Quién tiene a la mano su Strong? La familia Luna, ya la tiene ahí. Chicos, por favor, díganme, en hebreo, ¿cuál es la palabra donde dice príncipes? Melech. Pero, ¿Cuál está? ¿en qué libro? ¿En el de Reyes? ¿En el de Samuel, perdón? Segunda de Samuel Vemos. 8:18. Ok. 8:18. Dice, los príncipes, dice H3548. Cohen, Muy bien. participio activo de H3547, literalmente el que oficia, sacerdote también, por cortesía, sacerdote actuante,
aunque sea laico, ministro, principal, príncipe, sacerdocio, sacerdotal, sacerdote. Cohen. Cohen. Chicos, ustedes, familia Luna, ¿de dónde eran los sacerdotes? ¿De qué tribu? De Leví. ¿Y por qué Leví. dicen que los hijos de David eran sacerdotes? Porque era el sacerdocio de Melquisedec. Por la mamá. La mamá era Por la levita. mamá. Lo que contestó Angélica está súper bien, porque eran del orden de el sacerdocio Melquisedec. de Melquisedec. Gracias, chicos. Y fíjense, por eso les digo que cada texto que vamos leyendo nos apunta al Mesías. Como una sombra de lo que iba a ser la vida de David en un futuro con el rey de reyes, que en este caso es Yeshua. Entonces, Yeshua, no me voy a meter en eso tampoco ahorita, pero si lo vemos en el libro de Hebreos, dice que Yeshua es de el linaje o de la línea sacerdotal de Melquisedec. Entonces, les digo, ese es un tema muy interesante y ya llegaremos a ese cuando nos toque el verso por verso de analizar eso del sacerdocio. Pero esto me pareció demasiado importante porque ahora vamos a ver otro texto. Entonces, ahora sí ya vimos por qué dice que los hijos de David, está mal la traducción, es Cohen, que es sacerdotes, porque era de la línea de Melquisedec. Ahora, antes de pasar a lo que quiero enfatizar de esto de por qué los hijos de David eran sacerdotes, no sé si observaron un posible contrariedad, voy a decirlo así, entre el título del Salmo 60 y el versículo 13 de segunda de Samuel 8. ¿Analizan algo? ¿Pueden notar algo? Quien lo descubra le puede levantar su manita y compartirlo. Fíjense, cuando nos hacemos, el otro día estaba analizando, le voy a pedir a Rafa después que nos ayude a armar como unas tarjetitas de cómo se estudian las 66 sesiones, porque cuando nosotros vemos un texto y nos hacemos las preguntas que hacemos en las 66 sesiones de en dónde, por qué, para qué, el contexto, como el mensaje global, podemos entender muchas cosas. Y cuando nos hacemos curiosos y nos hacemos como niños con esa eh, curiosidad de conocer un poquito más, vamos a entender muchos pasajes. Entonces, les estoy dando tiempo para ver si ya alguien descubrió esa posible o aparente contradicción que tienen las escrituras. ¿Te Ya, refieres al número de que derrotó? sí, En uno dice 12,000 y en otro 18,000. exactamente ese, Rafa. ¿Nos puedes explicar por qué o por qué piensas que dice eso? No lo he analizado, pero déjame leerlo para checarlo. Ok. Mm, Les digo que esa es la importancia de hacernos preguntas del texto, eh, porque es de la manera en la que vamos a ir aprendiendo, o mejor dicho, profundizando más las escrituras, porque quizás hasta ahorita ya tenemos avanzados unos pasitos, pero cuando hacemos preguntas y decimos, a ver, ¿por qué? ¿Y por qué precisamente habla la Biblia de esa región en específico? ¿O por qué aquí dice esto y acá dice el otro? ¿Ya lo tienes, Rafa? Bienvenida, Rosario, preciosa. Es que en segunda de Samuel habla de los sirios, habla de un solo, aparentemente habla de un solo pueblo, eso es en segunda de Samuel, y en la introducción del Salmo habla de toda una región, todo un imperio, se puede decir, porque habla de todo lo que es la zona que nos mostraste en la diapositiva de Mesopotamia. Entonces, no sé si tenga que ver con eso, pero así a ¿Ok? primera instancia no lo distingo.
puede parecer un poco coherente lo que nos comentas. Eh, y sí, está bien, porque lo empezamos a analizar o empezamos a profundizar y decir, a ver, bueno, ¿por qué puede estar hablando de esto? Le hice la pregunta a José Luis y me dijo, eh, ya saben cómo es mi esposo, y de repente me dice, ay, Erika, pues tan fácil, dice, pues porque la escritura habla de que Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, como, y yo, pero no, ya después me dijo, mira, yo analizo, porque hasta donde investigamos no encontramos todavía por qué dice uno 12,000 y el otro 18,000, pero él me explicó algo y me puso un ejemplo, me dice, mira, explícales lo del fútbol. Cuando juega un equipo, no voy a decir nombres porque no me lo sé, dice, y tienen una victoria ese equipo, ganaron todos. Ganó, me mencionó al técnico, al directivo, al director, algo así, al delantero, al ofensor, no, ¿cómo era? Ay, no sé. Bueno, a todos los que juegan en el campo, me mencionó así hasta el portero. Dice, entonces la victoria no fue solo de una persona o el que anotó el gol, o el que paró el gol, sino de todo el conjunto. Entonces, algo parecido a lo que nos está diciendo Rafa, probablemente es que eran a lo mejor contados 18,000 personas y de esas 18,000, 12,000 fueron las que murieron. Esa es una probable respuesta de esto que está aquí, pero les prometo que voy a profundizar, vamos a profundizar más en eso y en clases. Otra posible respuesta sería, así como cuando se dice que salieron 600,000 hombres de a pie de Egipto, o sea, el pueblo seguramente era de alrededor de 18,000, pero soldados 12,000, no sé, o sea, Sí, puede haber exacto. muchas posibilidades, ¿no? O sea, tú derrotas al ejército, pero al mismo tiempo acabas con sus familias, ¿no? Exactamente. Y miren, Pero nada más estamos especulando. sí, exacto. Pero de eso se trata, chicos, como de empezar a ponernos de acuerdo en lo que nosotros estamos analizando del texto. Podemos estar equivocados o podemos llegar a un acuerdo en que realmente así sucedió y después tener como bases de otras fuentes para decir, ah, mira, sí pasó esto. Y Juliet nos dice, no fue porque algunos fueron siervos, ¿sí? Esa puede ser otra posible respuesta a esto que está diciendo un texto 12 y otro 18. Y les tengo una más, y estas se las voy a dejar de tarea. La pregunta para la próxima semana, ay, Juliet, tú ibas a terminar los 20 minutitos del salmo pasado, hermosa, se me pasó, discúlpame. Bueno, ahorita me voy a tratar de apurar y vemos al final, si no la dejamos para la próxima semana. Mil disculpas, por favor. Estaba tan emocionada con la alabanza en vivo. La pregunta para ustedes y la tarea es, ¿por qué el salmo dice que la victoria fue de David? En Reyes dice que la victoria fue de Joab y en Crónicas dice que la victoria fue de Abinadab. ¿Por qué dice eso? Eso se los dejo de tarea para la próxima clase. Porque de esa manera, les digo, tenemos que empezar a escudriñar más nuestras escrituras. Ya tenemos un nivel un poquito avanzado y tenemos que dar al siguiente nivel de aprendizaje. Perfecto. Entonces ahí dejo la tarea y vamos a continuar con como este análisis de por qué dice que los hijos de David eran sacerdotes. Ahora, les tengo otra. ¿Recuerdan qué llevaba puesto David cuando trajeron el arca? ¿Qué se quitó para danzar? Susi Monse, adelante, hermosa. La ropa. Hola, buenas noches, Eri. Perdóname, es que vengo llegando apenas y me vengo conectando, pero la tarea es al respecto del Salmo 60. Sí, del Salmo 60 tienen que investigar por qué dice en el Salmo 60 que la victoria fue de David. En Crónicas dice que fue de Joab y, perdón,
En Reyes dice que fue de Joab y en Crónicas dice que fue de Aminadab o Agitofet. Ay, no recuerdo cuál es el. Perdónenme, a ver si ahorita lo tengo aquí. Crónicas de qué. Ok. ¿Por qué las victorias son en el Salmo 60, en Joan de Reyes y en Crónicas de qué? Me parece que dice Aminadab. Aminadab. O Agitofet. Ah, es Agitofet, discúlpenme. Agitofet. Agitofet. Uh-huh. Ok, listo, para checarlo entonces mañanita. Gracias, Eri. Gracias al padre. Bye. Listo, mi Xochitl. Ya quedó repetida gracias a nuestra bella Susi. Dice Víctor, porque en el Salmo menciona 2 ciudades o 2 reinos y en segunda de Samuel a todos los asirios. Muy bien, puede ser una respuesta también, mi Vic. Puede ser eso. Gracias, gracias por participar. Perfecto, entonces ahora la pregunta es, ¿qué llevaba puesto David cuando trajeron el arca y que se quitó de lo que se despojó? ¿Qué llevaba puesto? A ver, o pregunto yo, hago así como mi dedito y en donde caiga en la pantalla ahí voy a abrir el micrófono y voy a preguntar. ¿Qué se quitó? Se quitó el efod, ¿no? Muy bien, Rafa. ¿Y quién portaba el efod? Pues el sacerdote, los sacerdotes ¿Por qué portaban lo tenía David? pues porque, mira, existe lo que es el sacerdocio davídico, que tiene que ver con, o sea, con la, como decía Angélica hace rato, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, está relacionado con eso, porque, por ejemplo, Yeshua es de la casa de Judá, y él va a ser él es el sumo sacerdote, mejor dicho. Y de hecho, el sábado hablábamos eso terminando la escuela con algunos varones que alguien preguntaba sobre el sacerdocio levítico y de Melquisedec, que qué sacerdocio es el que va a estar en funciones cuando se establezca el reino. Pero eso ya, como tú bien dices, es otro tema y es interesantísimo porque va a ser un sacerdocio dual, ¿no? Simultáneo. Y también eso tiene su significado y es hermoso. Exacto. Muy bien, Rafa. Exactamente, familia. Porque estamos viendo desde el libro de Génesis, ¿se acuerdan cuando se le dio también a cada uno de los 12 hijos de Jacob, se les hizo unas palabras a cada uno de ellos? Y desde ahí ya había algo especial con la tribu de Judá. Y si estamos viendo que me parece que lo vamos a ver más adelante, un versículo que nos habla de como del linaje de David, que iba a salir un tronco, vemos que proféticamente está anunciando algo. Ahora, algo que me dijo José Luis y que también me pareció importante con respecto a la respuesta, es que venían de la época de los jueces, en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y también tenemos como la evidencia de que sí, efectivamente, o sea, estaba Deuteronomio 17 como esas instrucciones para los reyes, pero también vimos que cuando trajeron el arca, David la dejó en un lugar por temor de que cuando se tambaleó, ¿se acuerdan que unos la agarraron para que no se cayera y murieron? Entonces David se espantó y dijo, ¿saben qué? Déjenla ahí donde está. Me parece que se quedó por un año completo, mientras David investigaba realmente cómo se tenía que hacer todo el servicio sacerdotal. Entonces, José Luis me explicó un poquito así, me dijo, mira, yo pienso que quizá como venían de la época de los jueces, en donde la Torá brillaba por su ausencia, David portaba un efod que a lo mejor él no sabía que no lo tenía que usar. Dice, probablemente esa es una. Y la otra, como dijo Rafa, y también él estuvo de acuerdo, José Luis, de que como estaban estas dos, o están estas dos líneas, la línea de Melquisedec y la línea levítica de los sacerdotes, y él como función de la figura y sombra de lo que había de venir, pues él usaba ese foto. Entonces, bueno, también se los dejo de tarea
pero es bonito ir analizando. Y se los comento porque cuando ustedes se metan a profundizar y les pasen estas cosas, no piensen que es una contrariedad de las escrituras o que ahora sí ya le encontramos un error. Al contrario, es como buscar los 4 niveles de interpretación. ¿Se acuerdan del acróstico? Pardes, que es Pashat, Remez, se me fue el del medio, es Pashat, Remez, ¿cuál es el tercero? Y el último es Sod. ¿Alguien me puede ayudar con los otros? Midrash. No, no es Midrash. Es Remés. El acróstico es Pardes. Entonces, el primero es Pashat, segundo es Remez, Drash. Gracias, hermosa Mónica. Así, era menos el mi. Exacto. No era Midrash, era solo Drash. Y por último tenemos el Sod. Entonces, esos 4 niveles de interpretación, ustedes los van a ir analizando en cada texto y se van a maravillar de lo que van a encontrar. Entonces, les digo, quise hacer énfasis en todo esto que probablemente podría verse como una contrariedad en las escrituras, pero tiene más simbolismos que todavía no hemos podido comprender. Bueno, ahora sí, miren, les voy a enseñar el efod, disculpen, el pectoral. El efod es la parte como esa túnica. Este es el pectoral y estas son las 12 piedras que cada una representaba a una de las 12 tribus. Estas piedras que ven ustedes aquí. Y el versículo dice, segunda de Samuel 6:14, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Y esto, les repito, está asociado al sumo sacerdote. Él tenía que vestir esta túnica y vemos que la portaba David. Y esto anuncia o nos da el anticipo de que en el momento cuando el reinado de David se establezca, en este caso es Yeshua, va a someter a todas las naciones. O sea, como esa representación de esas 12 piedras en el pecho que estaba teniendo David. Por eso les digo que ya tiene más connotaciones con nuestro Mesías y dices, ok, entonces él estaba anunciando algo que iba a venir a desarrollar nuestro Mesías David. Y la cita que les decía es Isaías 9:6. Isaías 9:6, se las leo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, les digo, aquí podemos profundizar todavía mucho más, pero vemos que efectivamente de la tribu de Judá iba a venir este descendiente de Isaí, del cual se le iba a dar ese cetro, ese trono, ese principado, y nos estaba anunciando David al portar, les digo, el pectoral con las 12 piedras que representan esa totalidad del pueblo, nos estaba anunciando proféticamente lo que va a ser nuestro Mesías. Ahora, fíjense, esto lo podemos ver a nivel literal. Ahora vamos a pasar al profético y profundo de la escritura, de cómo está desarrollado el Salmo. Ahora, otra pregunta para todos. ¿Cómo podríamos estar seguros de que fuimos escogidos? ¿Cuál sería la evidencia que tenemos de que fuimos escogidos? Adelante, pueden abrir su micrófono.
qué estamos estudiando, de qué estamos ahorita reunidos. Muy bien, Omar, porque escuchamos su voz. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen? Entonces, esa es una evidencia de que estamos escuchando su voz, le estamos siguiendo. Y la otra evidencia que tenemos así, pues como de una marca que no puede tener fallo, es su muerte y su resurrección. Y con ello, el cumplimiento de mucha de la profecía. Falta por cumplirse todavía más, pero hasta ahorita no le encontramos error a lo que ha hecho nuestro Mesías. Hasta dónde vamos, a lo mejor estamos en una coma de las escrituras, a lo mejor estamos en un guioncito. Recordemos que no tenía la Torah puntos, mejor dicho, no tenía puntos, comas, pero podemos ver que sí, efectivamente estamos como en esa coma suspensiva. Gracias, gracias, hermosos. Bueno, vamos a continuar con el Salmo, o mejor dicho, vamos a empezar con el Salmo, y ahí está. El versículo 1 dice así: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Fíjense, David estaba anunciando proféticamente lo que iba a suceder después cuando el pueblo fue llevado cautivo, y el profeta Jeremías habla de todo esto. Hay unos versículos que él habla de estas cosas, y el libro de Lamentaciones está relacionado con todo ese dolor y ese sufrimiento que sentía Jeremías de ver al pueblo como estaba padeciendo. Entonces, vamos a ver Jeremías 16:14. Esta es parte de la esperanza que nosotros tenemos. Fíjense lo hermoso que dice aquí. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Qué hermoso, de verdad, ese versículo. Enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por toda colina y por las hendiduras de las peñas. Entonces, vemos que esto anuncia parte de lo que va a venir al final, y en lo que nosotros debemos confiar y meditar y depositar toda nuestra esperanza es en el versículo 15. Vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, imagínense, es parte de la promesa que nos hace el Señor y donde radica nuestra esperanza. Y como les decía, en medio de tanta destrucción, Dios le muestra a Jeremías que va a tener misericordia de su pueblo. Aunque su pueblo nos hayamos apartado, su misericordia se renueva cada mañana y no hay manera de que Él pueda ir en contra de su propia palabra. Él lo dijo y Él lo ha cumplido. Y lo que les decía en Lamentaciones 5:21, dice: vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y fíjense lo que clama aquí Jeremías en Lamentaciones, dice: vuélvenos, oh Señor. O sea, retórnanos. ¿A dónde tenemos que retornar? A sus mandamientos, a lo que Él estableció, a quitarnos toda esa contaminación de pecado, de idolatría que hemos venido arrastrando entre las naciones. Y luego dice: y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cómo era al principio? Esa relación directa de Dios con el hombre, y eso va a suceder por medio de nuestro intermediario, que es Yeshua.
Salmo 60, versículo 2, dice, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasaje recuerdan ustedes que habla del vino del aturdimiento? A ver, levanten su manita. ¿Qué pasaje les recuerda el vino del aturdimiento? Isaías 28. Muy bien, preciosa. Isaías 28, que habla de los ebrios de Efraín. Gracias. Wow. Qué hermoso es estudiar con estudiantes dedicados. Imagínense, Isaías 28 está hablando de esto, que estaba hablando David en el Salmo 60. Y dice así, versículo 1, permítanme un segundo. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino, igualito. Entonces, ya cuando tú te metes a estudiar todo lo que es Isaías 28, híjole, está tremendísimo. Y pues muchos de nosotros sabemos cuáles son las consecuencias que, o más bien los efectos que hay en nuestro cuerpo cuando bebemos vino. Como que nos volvemos un poco así, como aletargaditos, no tenemos buena coordinación. Y fíjense cómo nos pone el Señor una alegoría a este estado de embriaguez, que es específicamente esto de Isaías 28 es para las tribus del norte. ¿Y por qué iba a haber este aturdimiento del vino? ¿Por qué lo estaba diciendo el Señor de esta manera? Porque no quisieron sus mandamientos. Entonces, al no querer sus mandamientos, fíjense lo que sucede. Segunda de Reyes 17, 5 y 6. Segunda de Reyes. Segundo de Reyes, porque es libro. 17, 5 y 6. Dice, después el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Halach y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Por todo lo que vemos en el tema 1, de toda desde Jeroboam, bueno, desde antes, pero vamos a ver ya a las tribus del norte, desde Jeroboam, que puso altares, que puso sacerdotes, que él hacía, implementó fiestas y hacía lo que él quería. Esta desobediencia se fue incrementando en el pueblo y el Señor pues mandaba profetas de que volvieran, que retornaran, que hicieran teshuvá, y vemos que la casa del norte dijo, no queremos sus mandamientos, y entonces Dios tenía que cumplir su palabra, porque eso ya estaba determinado desde la Torá. ¿Recuerdan Deuteronomio? Cuando vemos las bendiciones y las maldiciones, todo eso estaba ya anunciado, de que si se apartaban iban a pasar esas cosas. Entonces, vemos que a las tribus del norte, a estas 10 tribus, le pasó casi lo mismo que sucedió con Sodoma y con Gomorra. Ahora, pregunta para todos. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles fueron las causas? Por la perversión del pueblo ya, ¿no? Por la perversión del pueblo, ¿ok? ¿Quién dice otra? Porque ya se habían alejado totalmente de la escritura. No tenían temor del Señor. No tenían temor del Señor. ¿Alguien más? ¿Están bien? No había 10 justos. No había 10 justos. Muy bien. ¿Qué otra? Pedro. Porque querían meterse con ¿cómo se llama? Con Los ángeles.
los ángeles para tratar de hacerlos pecar, ¿no? Muy bien. Todas sus respuestas, familia, están perfectas porque están apegadas a lo que estaba sucediendo. Pero algo mucho más profundo es, vamos a hablarlo en general, todo lo que ustedes me han dicho está relacionado con una sola palabra: excesos. Excesos. Tenían exceso de pan. Voy a cerrar acá el micrófono. A ver, aquí se... Okay. Dice Pepe, dice, porque 10 representa totalidad. Muy bien, les digo, todas están muy bien sus respuestas. Solo agregar esta palabra: fue destruida Sodoma y Gomorra por esos excesos. Y si vemos al norte, cómo se jactaban porque tenían abundancia, es una característica de la tierra del norte, que se daba todo, no tenían como escasez absolutamente de nada, solo de la palabra del Señor, de sus instrucciones, de sus mandamientos, eso sí, brillaba por su ausencia. Entonces, cuando hablemos de la destrucción de Sodoma y Gomorra es por los excesos: abundancia de pan, abundancia de ociosidad, y no fortalecieron las manos del débil. Esas son las tres, los tres excesos que llevaron a la destrucción de esta sociedad, Sodoma y Gomorra. Y vemos que efectivamente también esto fue lo que sucedió con Efraín y posteriormente lo que sucede con Judá. Por no haberse querido someter al reinado de David, pues les vendría todo ese juicio. Ahora, miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 11, y dice así, del 7 al 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué era lo que buscaba Israel? La redención. ¿A través de quién? Del Hijo de David, del Mesías. Eso es lo que busca y buscaba y buscará en todo momento Israel. Pero dice que no lo han alcanzado. Dice, ¿quiénes son los que lo han alcanzado? Los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, solo el Señor sabe quiénes son sus escogidos. Ahorita vamos a ver unos versículos que nos van a dar todavía mucha más esperanza de todo lo que ya sabemos. Que si el día de hoy estamos aquí escuchando su voz es porque somos sus ovejas, pero fíjense, dice, no lo han alcanzado los que lo buscaban, que en este caso es Israel, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Esta palabra estupor también está relacionada con como entenebrecimiento, como que están cegados. Y de eso mismo también habla Romanos, me parece que es en el 7, de tener como una venda, de no ver realmente las maravillas que estaba haciendo nuestro Padre Celestial. Entonces, y también lo podemos ver como insensibilidad. Insensibilidad. Y si estamos hablando en el Salmo de vino del aturdimiento, y estamos viendo estos versículos, quiere decir que estábamos, así como en ese estado de ebriedad, por no querer sus palabras, y ese estado así como medio aletargadito, pues no nos deja ver realmente su palabra. Vamos a ver otro texto que nos habla de esta situación que estaba viviendo el pueblo, Isaías 29. Isaías 29, del 9 al 14. Isaías 29, 9 al 14. Dice así: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas,
y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, esto va a ser un acto milagroso. Entonces vemos que efectivamente, no sé si a ustedes les sucede, chicos, pero antes, según yo leía las escrituras y ya había estudiado, y no entendía. O sea, habían pasajes que de verdad lo leía y no, más mi cabeza no daba para más. Hasta que de verdad le dije al Señor, quiero hacer teshuvá, Señor, quiero estar convencida y consciente de volver a tus caminos, de volver a tu instrucción tal y como tú la diste, y que tus instrucciones sean el caminar diario de mi vida. Y en ese momento, de verdad, familia, fue cuando como que el Señor despertó mi entendimiento y de verdad no se los estoy diciendo por jactarme, no sé mucho, pero de verdad leo y entiendo lo que estoy leyendo. Quizá no tengo la profundidad todavía porque me falta el idioma, pero lo leo así y de verdad mi cerebro me da para decir, wow, esto lo dice Romanos, esto está en Gálatas, esto lo dijo Santiago, esto lo dice Pablo en Efesios, de verdad lo puedo relacionar, cosa que antes no me sucedía, de verdad los textos me eran ajenos totalmente. Adelante, Susi. Gracias, Eri. Mira, en medicina nosotros manejamos una situación cuando un paciente está con una inconsciencia parcial, pueden ser por diferentes estados metabólicos o de salud, pero generamos también una palabra que se llama estupor y tiene que ver con lo que estabas comentando. Hay una disminución de las funciones mentales, físicas y obviamente de las respuestas a los estímulos. Y eso pasa en la embriaguez como tal. Es una de las características cuando las personas quedan intoxicadas por alcohol, que caen en este estupor y si no es rápidamente atendido el paciente, puede llegar a seguir deprimiéndose el estado mental y el estado físico, incluso a llegar a muerte. Entonces, yo creo que aquí también esta situación de que el Señor te dice, están embriagados, es también esa inconsciencia parcial, mejor dicho, de que no estamos oyéndolo. Y como no lo estamos oyendo, nuestras funciones mentales en cuanto a poder entenderlo van a estar disminuidas porque no estamos con él. Y así como dices tú, cuando empezamos a buscar más de él, nos permite ir quitándonos, como a Pablo, esas escamas de nuestros ojos y de nuestros oídos y empezamos entonces a entender. Y ese estupor que en algún momento llegamos a tener porque en este mundo nos envicia, ese estupor también va quitándosenos y nos va el Señor quitando de esa inconsciencia parcial, porque muchas veces estamos en esa inconsciencia todo el tiempo, aunque estemos sin tomar alcohol, estamos viviendo en una inconsciencia de lo que está pasando por alejarnos de escuchar del Señor, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que quería comentar. Gracias, preciosa, por tu aportación tan valiosa. Y sí, efectivamente, llega un momento en el que no necesario tenemos que tener alcohol en nuestro cuerpo para tener ese estupor y esas vendas y esas escamas, pero vemos que efectivamente, o sea, tenemos como los efectos que produce el alcohol, aunque no lo hayamos ingerido. Y eso es por no querer sus mandamientos, por no abrazar su pacto, por no
validar realmente que queremos que Él gobierne nuestras vidas. Muchísimas gracias. Vamos con lo que sigue. Versículo 4 del Salmo 60 dice, has dado a los que te temen bandera que alce por causa de la verdad. Selah. Y, híjole, ya casi veo que son las 10 de la noche y no voy ni a la mitad del estudio. Pero de verdad es importante que analicemos pues los textos y palabras en hebreo, porque esta palabra bandera me gustaría que me ayudaran, a ver quién tiene rápido su Strong, y me ayuden a decirlo para que todos lo escuchen. Todos tenemos que estudiar con nuestro Strong al lado, y si ya tienen léxicos, también tráiganselos porque nos van a ayudar. ¿Cuál es esta palabra en el hebreo de bandera? Quien la tenga, levante su mano. Yo la tengo, Erika. Adelante, Rafa. El H5251 es NES. Dice también vela, por implicación hasta generalmente señal, figurativamente símbolo, hasta bandera, escarmiento, pendón, vela. Exactamente. Fíjense, si nosotros leemos la palabra, dice, has dado a los que te temen bandera. Pues es como una bandera, un estandarte, y el estandarte nos remonta a cuando una nación conquistaba a otra, se ponía su estandarte para decir que el Dios que ellos honraban, o a los ídolos paganos que ellos honraban, les habían dado la victoria. Es como humillar al pueblo que ha sido sometido y decir, esta bandera, este estandarte es el que me representa. Pero ¿qué creen? Cuando vamos a la profundidad de las palabras en el hebreo, esta palabra nes, búsquenla, a ver, ayúdenme en sus computadoras, busquen textos bíblicos que contienen la palabra nes. Se van a maravillar de algo que van a ver ahorita. ¿Con qué nos relaciona esa palabra nes? Y ahora sí lo vamos a relacionar. Por eso les digo que el profundizar en las escrituras, todas te llevan al Mesías. No hay una que diga, no, yo creo que aquí estaba hablando de otra cosa el Señor. De verdad, todas nos llevan al Mesías. ¿Ya la encontraron? Bueno, si no la tienen, no se preocupen. Miren, está en Números. Este sí quiero que me ayuden a verlo directamente. Déjenme ver si lo tengo aquí. No, ok. Quiero que alguien me ayude a leer el versículo de Números 21, 8 y 9. Números 21, 8 y 9, por favor. A Yo ver, lo tengo, ¿te lo leo? Ah, no, perdón, adelante, Angélica. sí, 21, 8 y 9. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Angélica, antes de que me cierres el micrófono, ¿quién habló de que dijo, como la serpiente que fue levantada, así es necesario, y hasta ahí me voy a quedar? ¿Quién dijo esas palabras? Moisés. No. Moisés. ¿No? Es el- No. A ver, acá, ya me lo dijeron aquí en el chat. Yeshua. Yeshua. Fíjense, déjenselos. Por eso les dije que se van a maravillar de esto. Gracias, preciosos. Miren, cuando estamos viendo estas palabras, por eso les dije, la palabra bandera o estandarte no te va a conectar directamente con Yeshua, pero cuando ves el original, esa palabra nes, te acuerdas y dices, a ver, espérame, esa palabra nes también está relacionada con esa asta, con ese palo en donde fue clavada la serpiente.
Y vemos que la mortandad en ese momento estaba pasando porque estaban hablando, estaban en contra de Moisés, o sea, estaban en contra de las instrucciones de nuestro Padre, y por eso Dios les dice, bueno, va a haber una señal y cuando ustedes levanten la vista, no es que la serpiente te diera la salvación, sino ese acto de levantar tu cara y ver algo que estaba en un asta, en un madero, eso es lo que te iba a dar la salvación. Entonces, ay, les digo que me maravillé con esto, de verdad estaba súper emocionada cuando lo analicé. Y dejen ver si tengo el texto donde lo dice Yeshua, que se lo dice, me parece que a Nicodemo. A ver, ayúdenme, no sean malitos, ayúdenme con ese versículo donde dice que así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, búsquenlo y díganme qué versículo es y ayúdenme a leerlo. A ver, Eri, si no se corta porque estoy en el teléfono y estoy ahí mismo. Dice, ay, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en Juan 3, 14, 15. Gracias, hermosa. Fíjense, familia, anoten esa cita porque se me pasó tenerla aquí. Gracias, Víctor, también vi que lo pusiste aquí, gracias. Juan 3:14 le está diciendo Yeshua que así como fue necesario que la serpiente fuera ese símbolo y se pusiera en esa asta, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna, porque el símbolo de ese momento era que por el pecado del pueblo estaba muriendo la gente y a través de eso Dios estaba anunciando, igual era sombra de lo que iba a venir, con respecto a esa cruz donde él fue clavado y que por medio de su sangre el pecado fue perdonado. Entonces, otro dato importante, y aquí no lo puse, ni siquiera yo tengo el dato, pero a ver si alguien sabe en qué momento destruyeron esa serpiente que se hizo desde que estaban en el desierto. ¿Cuándo destruyeron esa serpiente? ¿Alguien tiene ese dato? Porque también me pareció maravilloso cómo a veces necesitamos como un amuleto o algo así como que podamos palpar para sostener lo que creemos. Y de verdad que a veces no es así. Me parece que está en Reyes, cuando estaba el rey Ezequías, pero no tengo la cita. Segunda de Reyes 18. ¿Lo puedes leer, preciosa? A ver. Segunda de Reyes 18. Ezequías acaba con la serpiente. Permíteme. Segunda de Reyes 18. 18:4. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Hasta ahí o más? Hasta ahí. Fíjense, familia, ¿en qué año estaba el rey Ezequías? ¿O alrededor de qué año? 722. Exactamente, porque es el rey que estaba en el sur cuando llegaron los asirios a destruir el norte. Alrededor del año 722. ¿En qué año estaban en el desierto? Alrededor de 1400. Alrededor del 1400, 1500. Fíjense cuántos años la tuvieron y dice que le ofrecían incienso como si fuera un amuleto. Vemos cómo realmente también Israel, pues como que no sabía bien qué hacer con
con los mandamientos que Dios había dicho, y hasta esa época, esa serpiente era como, voy a atreverme a decir una palabra, como adorada o venerada, porque si le ofrecían incienso es porque ellos pensaban que era algo así como, wow, ¿no? Pero no estábamos entendiendo que era solo un simbolismo del que iba a venir a dar su sangre y que por medio de una cruz se iban a perdonar nuestros pecados. Entonces, les digo, maravíllense con todo lo que hace nuestro Padre Celestial, porque de verdad es hermosísimo. Bueno, Perdón, Erika, dime. ¿me dejas nada más comentar algo muy rápido de la serpiente de bronce? Sí, claro. Cuando el pueblo de Israel peca, entonces salen serpientes venenosas, dice la Biblia, serpientes ardientes y muerden a la gente, y la gente empieza a morir. Y por eso se ordena construir la serpiente de bronce. El objetivo realmente era re, eh, 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 recordar a la gente, que la gente meditara en Génesis 3, ¿sí? El pecado, la serpiente, en capítulo 3 de Génesis, aparece la serpiente, que era astuta más que todos los animales que estaban en el huerto del Edén. Y entonces el objetivo era que recordaran que el pecado los había apartado del Señor. Y por eso dice en la escritura que cuando levantaban su mirada, o sea, volteaban a ver al Señor, ¿sí? Meditaban y se acordaban que el pecado los había apartado. Lo que el Señor quería que era que se arrepintieran, ¿sí? Y como tú bien dices, es solamente un simbolismo, pero el objetivo de Dios era ese. Me acuerdo de lo que me separó de ti y entonces regreso a tus mandamientos. Y por eso la empiezan a adorar, porque de hecho la estaban adorando. Estaban tomándolo, como tú bien dijiste, como un amuleto, y por eso la destruyen. Y sí, efectivamente, Yeshua fue crucificado en un madero, ¿sí? En un asta. Y entonces, pues esta asta, por eso esta palabra Nes significa señal, ¿sí? La señal del que habría de venir para terminar con la muerte, con quien trajo el pecado. Gracias, Rafa. Sí, es algo de lo que voy a hablar ahorita y voy a extenderme con esta palabra Nes, porque también está relacionada con otro término que es milagro. Entonces, lo que sucedió en el madero, de verdad fue un milagro, y como bien dice Rafa, era ese anuncio para que nosotros recordáramos en todo momento que necesitábamos ser salvados por ese pecado que habíamos adquirido. Entonces, wow, de verdad es fascinante esto. Entonces, miren, la palabra bandera es H, como bien decía ahorita Angélica o Rafa, no me acuerdo quién lo dijo. H, 52-51 es la palabra Nes. Y es vela, por implicación hasta, también la podemos encontrar como señal o símbolo. Y también es como una definición de escarmiento y pendón. ¿Qué texto los conecta con esta palabra pendón? A ver, alguien rápido tiene esa, ¿les recuerda esa cita? Pendón, ¿no? Está en Isaías, familia. Isaías 11. Váyanme. Ay, disculpen acá. Lo tengo. Isaías 11:12. Muy bien. Vamos a empezar del versículo 2, Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
y le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y ahora sí, versículo 10. Acontecerá después de todo esto que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, de la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún ande en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. En el versículo 12, familia, vemos la reunión de las dos casas. Entonces vemos cómo en realidad todo está conectado, y Yeshua le está diciendo, es necesario que ese pendón sea levantado. Vamos a Isaías 11:13, dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, y Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom, Moab les servirá, y los hijos de Amón los obedecerán. Y bueno, me gustaría quedarnos hasta aquí, porque todavía me faltan como más de 20 diapositivas para seguir explicando, pero quisiera que nos quedáramos antojados de lo que vamos a ver la próxima clase. Va a continuar esto, porque imagínense, apenas vamos como en el pequeño desarrollo de lo que estaba sucediendo con David, y todavía necesitamos analizar otros textos que yo creo que por hoy ya ha sido demasiada información. Y cuando nos quedamos así, con esa espera de lo que va a venir más adelante, creo que vamos a disfrutar mucho más toda esta información.